examine parte por parte, voy a ver que la cara no es tan simétrica como aparenta ser, ¿correcto? Recuerden que cuando nosotros nos hemos formado a nivel embrionario, nos hemos formado de una placa, ¿no? La placa neural, al pasar a la edad gestacional, ¿qué ha hecho? Se ha ido curvando para formarse un tubo, ¿correcto? Esa unión ha hecho las dos partes del cuerpo. Es por eso que este lado, por este lado, no van a ser simétricos al 100%, pero cuando yo los voy a ver en conjunto, voy a ver cierta simetría. Muy bien, vamos a examinar la piel de la cara. La piel de la cara del rostro es flexible, móvil, es muy delgada a nivel del párpado superior e inferior, y en el resto es más gruesa. En la mujer, como saben, la piel es suave, sedosa. En los varones es áspera, ¿por qué? Porque presenta barba o bigote. En jóvenes lisa, con tendencia a arrugas cuanto más adulto sea la persona. El color va a tener cierta variación, va a depender mucho de la raza de la persona. Colores que puedan ser muy llamativos de manera patológica: palidez, muy clara, ictérica, muy amarilla, rubicundez, muy colorada, o cianótica, cuando está azulada. En la cara van a haber pelos, ¿sí? El varón tiene barba, bigote, las patillas, el varón las cejas son mucho más pobladas. Generalmente las cejas en el varón tienden a unirse al medio, vamos a ver en imagen, lo que no sucede en las mujeres, son mucho más gruesas y arqueadas. Varones que no tienen barba o no tienen bigote se llaman imberbes, no se llaman lampiños. Lampiño es aquella persona que tiene barba muy escasa, muy rarita. La persona que no tiene, porque hay personas que no tienen, se llaman imberbes. Hay mujeres, sobre todo en ciertas edades, que pueden presentar, como en este caso, pelos en lugares no adecuados o en lugares masculinos, es decir, en la parte del labio superior, en la parte de mentón o en la parte posterior. En ese caso de estas mujeres tenemos que determinar ciertas patologías hormonales, y cuando la mujer presenta pilosidad en áreas no correctas se denomina hirsutismo. Muy bien. La expresión de la cara, vamos a ver su forma, la simetría de los surcos de la frente, la mejilla y los labios. Hay que ver en reposo, que la paciente mueva, vamos a ver que la paciente va a mover los labios, los ojos de manera simétrica cuando nos habla, nos conversa, porque podemos estar frente a ciertas parálisis, los cuales van a mover ciertos lados de la cara. La palpación, descartar existencia de dolor y masas en la consistencia. Si veo alguna tumoración, algún bulto, alguna asimetría, tengo que tocarlo para ver si realmente es lo que aparenta. Muy bien, vamos ahora a desdoblar. Recuerden que el examen de la cara empieza desde el plano caudal, de afuera adentro, ojos, nariz, boca y oídos. Es el orden que ustedes tienen que estipular cuando hacen el examen de la cara. Ojo. Tenemos que recordar estructuras anatómicas, la conjuntiva, el tejido membranoso que cubre la porción entera del párpado, hay una conjuntiva palpebral, ¿no? Y de la esclera del globo ocular, la conjuntiva vulvar. La esclera, la capa fibrosa, la parte blanca que tenemos en los ojos, se llama esclera. La córnea, que es la primera lente transparente, ¿cierto?, que permite la entrada de la luz. ¿Y está sobre qué? Sobre la pupila y sobre el iris. No se observa porque es transparente. El iris es lo que le da el color a los ojos. ¿Y por qué algunos tienen unos ojos más claros que otros? El iris, ¿por qué está conformado? Está conformado por filamentos. Cuando esos filamentos están más coordenados, el ojo es más claro. Cuando esos filamentos están más desordenados, la coloración es mucho más oscura. Depende de eso la coloración. Después que hay todos café más clarito, café más oscuro, casi negro, ¿verdad? ¿Es por qué? Es por la disposición de las fibras que tiene la estructura de ellas. La parte negrita que todos tenemos, que eso sí nunca va a cambiar de color, se llama pupila, ¿no? Pupila. Y esa pupila, como han visto los gatos, ¿cierto?, se dilata o se contrae. ¿Por qué? Porque tiene un músculo. Un músculo esfínter de la pupila, que lo vamos a evaluar en citología. Muy bien. Vamos a inspeccionar primeramente lo que está fuera del ojo. Cejas,
párpado superior, párpado inferior y las pestañas. Tienen que ser simétricos. Lado derecho, el lado izquierdo. Las cejas de los varones hemos dicho que generalmente tienden a unirse en la parte central. Son mucho más pobladas. El párpado superior y los párpados superiores también contienen cantidad de vellos de las cejas. El párpado inferior no tiene velocidad. Y las pestañas que se arquean y salen arqueadas hacia arriba. En las mujeres, las cejas son menos pobladas. Generalmente no existe o no hay tendencia de unirse en la parte central. Y las cejas o las pestañas en las mujeres tienden a ser mucho más largas y arqueadas. Eso es por genética, salvo que tengan sus retornos. Examinamos el pestañeo espontáneo por varios ángulos, o sea, como mueve las pestañas. Normalmente nosotros hacemos este movimiento porque es parte de la lubricación que tiene el globo ocular. Las cejas pueden variar, hemos dicho, los párpados superior no cubre la pupila, nosotros cuando se abre el superior no cubre, si se dan cuenta, cuando el párpado superior cubre el iris, ¿verdad? No se observa todo el iris por completo, pero no cubre la pupila, es por eso que nosotros podemos ver con toda claridad. El párpado superior no cubre el iris, los párpados deben abrirse y cerrarse completamente. Si uno de ellos se cae, o uno de ellos dice, abre los ojos, abre, cierra los ojos, cierra, abre los ojos, y un párpado no responde, tenemos que pensar en una parálisis. Las pestañas que hemos dicho curvan hacia afuera y se alejan de los ojos, salvo ingresos que son patologías anormales. ¿Qué hallazgos en solamente estas tres estructuras anormales vamos a encontrar? Esa va a ser pregunta de examen. Ectropio, eversión del párpado, o sea, el párpado se va hacia afuera, ectropio. Cuando el párpado se va adentro, intropio. Ectropio, eversión, entropio, inversión del párpado. El párpado se introduce, también introduce las pestañas. Y eso al paciente le provoca dolor, irritación. ¿Qué hallazgo más vamos a tener en cuenta? Optosis palpebral, que es la caída del párpado. Abra los ojos, un ojo se va a abrir normal, pero el otro ojo, el párpado, no va a responder. Optosis, que es la caída anormal del párpado superior. Generalmente esto ocurre en parálisis de Best o la parálisis facial. Orzuelo, todo que hemos dicho una vez, pero ha salido un orzuelo. Es una enfermedad inflamatoria que afecta al folículo piloso de la pestaña y generalmente está ubicado en el borde libre. Esa es la diferencia entre el orzuelo y el chalacio. El chalacio es un nódulo, no es una inflamación. El chalacio se ubica en el espesor del párpado. Es una bolita que está en el espesor del párpado, que puede estar mucho tiempo. En cambio, el orzuelo es una lesión que se ubica en el borde libre del párpado, donde está el folículo piloso. Y al paciente le provoca dolor, porque acá hay un contexto inflamatorio. En cambio, acá no va a tener dolor, el paciente puede tenerlo mucho tiempo, ya cuando crece demasiado puede provocar cierto grado de incomodidad. Tratamiento para el orzuelo es analgésicos antiinflamatorios e infección antibióticos. Tratamiento para el chalacio es cirugía. Eso hay que sacarlo con cirugía, porque es un quiste, una masita nodulosa que sale. Es lo más común que ustedes van a encontrar en la parte externa del ojo. Muy bien, van a examinar la conjuntiva del ojo y la técnica correcta es agarrar con el dedo pulgar, traccionar el párpado inferior e indicar que el paciente mire para arriba. Me va a dar a observar parte de la esclera y también la conjuntiva. La conjuntiva tiene que estar de color rosada, que me indica que llega buen flujo sanguíneo y podría ser un indicativo de que este paciente carece de tener anemia. ¿No? Estas paredes no tienen anemia, clásica que vamos a hacer. Tracciono con el pulgar, el paciente que mira y me voy a examinar. Puede ser uno por uno o puede ser los dos a la misma vez. Hallazgos normales, la conjuntiva palpebral es rosada, no tiene lesiones, la esclera es blanca, pero podemos encontrar en la esclera este blanco de los ojos con un ligero tinte amarillento, pálido, en algunos sujetos, que no es anormal. Más bien, algunos libros lo describen como escleras sucias, que no es un hallazgo patológico.
¿Qué vamos a encontrar? Abundantes vasos sanguíneos o movimientos tortuosos. Eso es normal. Por eso, cuando yo lo examino para arriba, muevo la pupila para arriba, miro para este lado y voy a poder tener todo el panorama de la esclera. Recuerden, la esclera es la parte blanca del ojo. Cuando esta esclera se inflama, conjuntivitis. Y cuando yo describa la conjuntivitis, se describe como escleras hiperémicas, congestivas. No se pone conjuntivitis, porque la conjuntivitis ya es un diagnóstico. Estas escleras hiperémicas pueden ser unilaterales, o sea, de un solo ojo, pueden ser bilaterales, de ambos ojos. Y la conjuntivitis, por lo general, siempre comienza con un solo lado, y luego pasa a la doble. Luego podemos encontrar a nivel de escleras ictericia, típico de pacientes con cirrosis o procesos hepatobiliares obstructivos, ¿no? Pterigio, la famosa carnosidad. Doctor, tengo carnosidad en los ojos, se llama pterigio. Es un pliegue triangular que generalmente va del ángulo nasal, o sea, de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Y en algunos casos llega a cubrir la córnea, y cuando ya llega a cubrir la córnea, sí le va a provocar molestias al paciente. ¿Qué molestias produce el pterigio? Mucho prurito, escozor, lagrimeo. Cuando salgo al sol, doctor, me lagrimea el ojo, cuando viene el pobre el viento, mi ojo se vuelve rojo. Y como el paciente hace esto, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esta carnosidad comience a crecer más y se comienza a engrosar. Ese es el famoso pterigio, que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Cuando ya el pterigio, porque hay grados, primero, segundo, hasta el cuarto grado, ya vemos que está cubriendo la córnea, la única solución es cirugía, hay que sacar esa carnosidad. ¿Vuelve a crecer? Sí, va a tener tendencia a volver a crecer. Muy bien. Luego impresionamos las demás estructuras del globo ocular utilizando la linterna. Recuerden que tiene una linterna, nos ayuda a evaluar qué cosas, partes importantes. La córnea, les dije que la córnea es transparente, lisa, clara, transparente, tiene una curvatura. Cuando yo la miro de frente al ojo, yo no voy a notar mucho la córnea. Cuando yo voy a mirar el ojo de manera lateral, voy a notar que la córnea tiene cierta curvatura convexa, ¿correcto? Y es transparente. El iris, hemos dicho que la parte externa que rodea la pupila va a tener un color variado, si no tiene que llamar la atención, salvo cierta estructura anatómica inadecuada. Muy común en ancianos, cuando ven los ojos, y es un hallazgo normal, no es patológico, porque el envejecimiento de las fibras del iris han provocado esto. El famoso gerontoxo o arco senil, muy común en pacientes mayores de 75 años. A partir de los 60, 65 años ya se está formando este arco senil. Cuanto más anciano sea la persona, mucho más notorio va a ser. No es catarata, no va a condicionar a que el paciente baje la visión. Es el envejecimiento, ¿correcto? Eso no confunda. Muchos pacientes dicen, mi papá tiene su ojo blanco, creo que tiene catarata. Esta no es catarata, es un arco senil. Muy bien, ahora examinemos la pupila, la parte negra del ojo. Normalmente la pupila tiene un diámetro entre 2 a 4 milímetros. Si la pupila aumenta de tamaño, se llama midriasis. Y esto está accionado por el simpático. Cuando la pupila se contrae, miosis, está accionado por el parasimpático. Entonces, hay dos cosas que tienen que identificar. Hay midriasis o hay miosis. Cuando las dos pupilas tienen el mismo tamaño, se llaman isocóricas. Y cuando las dos pupilas tienen tamaños diferentes, anisocóricas. Midriasis, miosis. Si las veo en conjunto, anisocóricas. Isocóricas iguales, anisocóricas diferentes. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Anisocoria. Anisocoria con midriasis de ojo izquierdo y miosis de ojo derecho. El globo ocular, la
posesión del globo ocular por delante del plano constituye la base utilizada de la órbita. El globo ocular, la órbita del globo ocular va a protruir de la órbita más o menos 10 milímetros. Eso le va a dar también forma acá. Lo que voy a encontrar normalmente o anormalmente en los ojos es ectenotalos, cuando el globo ocular se ha hundido, y esto sucede cuando hay fractura de base de órbita. Pacientes que tienen traumatismos encefálicos, pacientes que han caído de ciertas alturas, de los choques, y vemos que hay alguna simetría, tenemos que sospechar de fractura de órbita. Lo contrario, también cuando el globo ocular protruye demasiado, exotal, los ojos muy sobresalidos. ¿Qué patología muy común acá? Hipertiroidismo, síndrome de Grey. Luego veo los movimientos. Los ojos se mueven porque tienen músculos extrínsecos, rectos y oblicuos. ¿Y por qué se llaman extrínsecos estos músculos? ¿Qué pasa cuando el músculo recto superior se contrae? ¿Dónde ve el ojo? Abajo. Cuando el músculo inferior se contrae, el ojo va arriba. O sea, hace la respuesta N. Por eso se llaman extrínsecos. Cuando mi recto externo se contrae, en vez que el ojo vaya a este lado, el ojo va a adentro. Y eso podría ser lo contrario. Por eso se llaman músculos extrínsecos. Yo tengo que evaluar la integridad de estos músculos. Es por eso que yo voy a hacer que el paciente mueva los ojos. Yo me paro frente a mi paciente, pues con una linterna o con mi dedo y decirle que siga el movimiento de mi dedo, pero sin mover la cabeza, solamente que mueva los ojos. Entonces debo seguir a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, y el globo ocular tiene que dirigirse a esos lugares. Cuando no hay buena respuesta, yo tengo que sospechar de que hay una alteración a nivel de los músculos extrínsecos del ojo. Los reflejos. Esto es importante, sobre todo en los exámenes de pacientes muy comprometidos a nivel cerebral. Tres reflejos que tenemos que evaluar: fotomotor, consensual y corneal. Reflejo fotomotor. Vamos a ver que son reflejos pupilares, es decir, tenemos que evaluar la pupila. Y de acuerdo a lo que evaluemos, la pupila va a tener respuesta. El reflejo fotomotor. Cuando yo tengo una linternita que voy a alumbrar el ojo, la pupila a la luz intensa, ¿cómo va a responder? Se va a contraer, porque hay demasiada luz y para regular la entrada de la luz se va a contraer. Por lo tanto, el reflejo fotomotor, como al alumbrar la pupila se contrae. Y cuando yo retiro esa luz, la pupila vuelve a su estado normal, se dilata. Yo le pongo la luz, la pupila se va a contraer, retiro la luz, la pupila se vuelve a su estado normal. Eso examino en el ojo derecho y eso examino en el ojo izquierdo. Reflejo consensual. ¿Qué tenemos al interior? ¿Cómo va el material óptico? ¿Cómo va? Se cruza. Cuando se cruzan, ¿cómo se llama eso? Quiasma óptico. Gracias a ese quiasma óptico es que los movimientos de ambos ojos son iguales. Es por eso que yo no veo con este ojo diferente y yo veo con diferente. No, porque se cruza allí. Es por eso que cuando yo alumbro una pupila, la pupila contralateral, por más que no esté siendo alumbrada, va a tener el mismo movimiento. Reflejo consensual. Pupila contralateral hace la misma respuesta pese a no tener estímulo de luz. Entonces, cuando yo alumbro el ojo del paciente, el paciente va a hacer lo mismo en la otra pupila. A la vez, yo puedo estar evaluando el reflejo consensual. Puedo poner la mano acá así para tener mucho más diferencia y ver cómo la pupila responde. Reflejo consensual. Reflejo corneal. Yo voy a agarrar, puede ser un algodón, una gasa, una plumilla, voy a acercar, casi chocar con las pestañas del paciente. ¿Y qué va a hacer el paciente? Va a cerrar. ¿Por qué? Porque va a responder a eso. Entonces, recuerda, tenemos tres reflejos: reflejo fotomotor, reflejo consensual y reflejo corneal. Muy bien, ustedes de arriba están en mitiasis, son isomórficos. Los de abajo están en miosis, son isomórficos. Reflejo
consensuar, ¿no? Que una está pupila, la otra hace lo mismo. Saco la luz, las dos pupilas, veo el resultado normal. Esto es importante valorar cuando ingresa un paciente de emergencia o un paciente está con un traumatismo cerebral. Cuando hay anisocoria y cuando hay miriasis, trauma o daño cerebral. En pacientes con intoxicación por órganos morados, como ranunil, veneno campeón y demás, las ponen bióticas. Pacientes con intoxicación alcohólica, las ponen bióticas. Eso nos da mucha información cuando yo evalúo a un paciente, sobre todo cuando no tengo datos, qué ha ocurrido con este paciente. Muy bien, vamos a la nariz. La nariz anatómicamente se está definiendo el puente o base de la nariz, el tabique nasal, dorso de la nariz, el lóbulo, las alas de la nariz, las ventanas y la parte del surco nasal. Esa es la parte anatómica. ¿Qué evaluamos en la nariz? Lo más importante a encontrar es que la nariz tenga obstrucción, irritación, secreción y traumatismo. O sea, un puñetazo que está en la universidad, se ha caído, ¿no? Está con su congestión, le está saliendo moco, alguna secreción por la nariz. Es lo más común que vamos a encontrar. Tenemos que considerar la forma. La nariz tiene forma piramidal. Yo les escribo nariz piramidal, es forma de pirámide. Posición central, está en el centro de la cara. Tabique nasal íntegro, yo prefiero examinar la integridad, tiene que ser íntegro. El tabique es la parte central. Cuando está íntegro, cuando yo paso el dedo pulgar por el tabique, tiene que tener una línea casi recta. Luego me evalúo la permeabilidad de los orificios nasales. Para ello yo voy a pedir al paciente, yo no lo voy a hacer, señor, póngase su dedo, tape el orificio y respire. Haga lo mismo con el otro lado, respire. Y tienen que ver tienen que escuchar que los dos sonidos sean similares. ¿Qué pasa que haya el paciente? ¿Toma aire? ¿El otro? ¿Qué quiere decir? Que en este lado hay un lado de succión, que puede ser por múltiples causas, desde el despeso del tabique nasal, por cólicos, por patologías de cornetes y demás. Luego de eso yo le voy a hacer echar al paciente hacia atrás, voy a alumbrar con la linterna y voy a observar las membranas mucosas. La membrana mucosa, recuerden que en la parte inferior de la nariz tenemos abundantes vasos sanguíneos, por lo tanto la membrana va a ser casi violácea, casi morada, porque tiene vasos sanguíneos. Puede encontrar en niños cuerpos extraños, una abejita. ¿Cuánto se usa para abejitas de la nariz? Se meten la abejita, se meten habas, cuando no está cocinando se meten en las verduras de la nariz. Hasta juguetes se me sale un ejemplo. Por eso tenemos que explorar. Los senos paranasales, ¿cuántos senos paranasales tenemos? Acá arriba, frontales y tenemos que evaluarlos. Son cavidades que tienen aire, son neumáticas, tienen aire. Cuando estas se llenan de secreciones, produce la famosa sinusitis. Y el paciente le provoca dolor, sube a percutir. Las sensaciones percuto en la zona de los senos, percuto. Cuando hay dolor, el paciente no necesita dolor. Cuando los senos están inflamados. Sobre todo los frontales y los maxilares, los que más nos interesan. Los etmoidales no, porque son muy pequeños. Es muy raro que se puedan hacer secreciones. También que nasal tiene que ser recto, puede ver una depresión, sí, generalmente es traumática, ¿no? No nacen con rectosidad. Hemos golpeado, hemos caído en comentarios de niños que no nos han dicho, ¿no? Membranas son de color rojo mate, puede observarse pequeña secreción acuosa, claro, porque todos tenemos cosas en la nariz. ¿Qué tenemos en la nariz? Moco, pues es normal, es algo natural, que la nariz es húmeda, es como que la boca tenemos saliva. Entonces, es lo que les decía, ¿no? El paciente echa la cabeza atrás, levanto con el pulgar la punta de la nariz y observo con la linterna la mucosa y hay algunas secreciones. Hallazgos patológicos en secreciones, pero hacemos ayer, ¿no? ¿Cómo se llama? Rinorrea. Cualquier secreción con la nariz se llama rinorrea, que puede ser desde una rinorrea acuosa, como en la gripe, usted no todo el rato, así, acuosa, amarillo verdosa, como cuando ya está el proceso avanzadito, y como decían al inicio, ¿no? Veo que no sale nada por la nariz. Un líquido cristal que se llama cristal de roca, que es un líquido transparente brilloso, eso significa los cefalogramas.
Desde eso que también que nasal también hay que ver si está bien, si se debería a la derecha, a la izquierda. Rinofima, cuando hay un acné hipertrófico que hace que crezca la nariz, aleteo nasal es niñito, ¿no? Cuando el niño respira, eso se mueve así, aleteo nasal, eso es el niñito, en neumonía. Es un signo importante de insuficiencia respiratoria. Los adultos hacen aleteo nasal cuando su insuficiencia respiratoria está muy comprometida. Pero es muy común en pediatría. Y la epistaxis, que es el sangrado nasal. Cuando un paciente viene con epistaxis, yo tengo que primero diferenciar el lado derecho del lado izquierdo. O es bilateral, el sangrado sale por ambas cosas. Ya, esto es lo más común que tenemos que encontrar nosotros en nariz. Boca. De afuera para adentro. ¿Qué tenemos primero? Labios, mucosa oral, encías, paladar, lengua, piezas totales, orofaringe, al final. Van a pasar así semanas conmigo la práctica. Y se logra. Cuando evalúa al paciente la boca, señora, abre la boca y le ponen una litera y le observa la orofaringe de frente. Y no es escrito lo demás. Recuerden que la orofaringe se examina al final. Veo los labios. Los labios tienen que ser simétricos. Superior e inferior. Yo no puedo encontrar ninguna lesión, ¿no?, en los labios. Lo más común que voy a encontrar a nivel de los labios es esas lesiones, vesículas pirantelíticas. ¿Típico de qué? Herpes. Herpes simple. Una vez hablarán el dedo doctor, dice. Herpes. Y generalmente se localizan en los ángulos de la boca. Vesículas. Cuando a veces viene ya está con una herida, por decirlo así, preguntamos a ¿y cómo empezar? Ah, doctor, para que unas bolitas con agua. El paciente que hace como le pica, se rasca y lo revienta y se hace. Es una herpes. Lo más común de nada. Luego la mucosa. A ver, señora, abre la boca. La boca y veo que la mucosa es rosada. La boca es rosada y está húmeda. ¿Por qué? Porque producimos saliva. Constantemente producimos saliva. Una mucosa oral normal es rosada y es húmeda. En pacientes deshidratados, la mucosa va a estar seca. Las encías son rosadas, cubren la base de los dientes. Tenemos que observar, no somos odontólogos, por lo tanto vamos a hacer una descripción de las piezas de encías de manera simple. Encías rosadas no se evidencian lesiones. Lo más común patológicamente en las encías es sangrado en las encías. ¿Cómo se llama? Quinquimorragia. Es lo más común que nosotros como médicos podemos identificar. Pero ahora no estamos en conflicto con los odontólogos. No puedo meterme en su área. Se observa la lesión en primer molar del lado maxilar superior, no. ¿Hay o no quinquimorragia? Encías rosadas, sin lesión. Listo. El paladar, la parte techo de la boca, tiene que ser intemple, es decir, íntegro. Esto sobre todo cuando hagan pediatría, neurología y se atiende a recién nacido, yo tengo que examinar el paladar integro, porque a veces hay labio leporino con labio íntegro, pero paladar integro, que paladar partido. Entonces, yo agarro el dedo o guante y meto por el paladar y observo que todo esté cerrado. Hay niños que nacen y está bueno, no ha cerrado el paladar, ¿no? Tiene que ser indemne, bajo la superficie, saliendo del paciente, que también puede encontrar el paladar, sobre todo en niños, es más en niños, unos puntitos rojos en procesos virales. El paladar, como unos puntitos rojos, se van a ver en procesos virales. La lengua es central, móvil, húmeda, de color rosado. Entonces, señor, saque la lengua, mueva para arriba, abajo. La lengua se mueve en el centro, porque tiene papilas de lengua. Yo le escribo la lengua. Lengua central, móvil, húmeda, rosada, sin lesiones. Algo normal que podemos encontrar es que cuando saquen la lengua, vamos a ver que los surcos son muy marcados, ¿no? ¿Cómo llamamos eso? Lengua geográfica. Cuando los surcos están muy, no es patológico, es parte de su anatomía. Hay algo característicos, lengua saburra. Saque la lengua blanda, la saburra. Todos los que decimos saburra, sí. Cuando estamos durmiendo toda la noche, porque la boca está cerrada, la saliva se concentra y se saburra. Entonces, cuando levantamos, nos lavamos la boca. Eso es normal. Pero cuando es permanente, pese que el paciente esté con la boca abierta y esté deglutiendo saliva, la saburra tiene que ser considerada como algo patológico.
La lengua muy grande, macroglosia, lengua muy pequeña, microglosia. ¿Quiénes tienen macroglosia? ¿Qué pacientes? Típico. Por ejemplo, no lo vas a hacer, porque la lengua tiene una. Muy bien, piezas dentales, lo que les decía. Acá yo como médico solamente me interesa en semiología determinar si las piezas completas, si las piezas dentales están completas o no. Y si tienen un estado de conservación adecuado. Acá yo no voy a describir si tiene caries, en qué parte, cara, qué cabello, no me interesa. Piezas dentarias completas. ¿No? Basta que ya haya sacado ya piezas dentarias incompletas. Generalmente todos siempre vamos a tener cierto grado de caries. Pongamos piezas dentarias completas en regular estado de conservación. ¿Cierto? Les viene un abuelito, señalaba la boca. Piezas dentarias incompletas en mal estado de conservación. ¿No? Solamente describamos así las piezas dentarias, ¿correcto? Lo demás lo dejemos para los odontólogos. Luego lo final, la orofaringe, lo que les gusta meter el palito, ¿no? Con la linterna. El examen de la cavidad oral, la faringe se realiza con la ayuda de los agujeros y la luz. Pero se van a dar cuenta cuanto más práctica tengan, hay pacientes que cuando solo dicen abre la boca, ya se observa sin necesidad de poner el palito. Porque apertura mucho más. Pero hay pacientes que digan, la lengua lo llevan atrás, ya no se observa nada. Tienen que ayudarme con el palito. Pero tampoco el palito es ponerlo por ponerlo. Si la lengua está en esta posición, el palito lo tengo que poner casi a la mitad de la lengua. Porque si yo voy a meter el palito más atrás, le voy a pasar un reflejo vagal y va a querer vomitar. Mucho peor si es un niño. Tienen que tener mucho cuidado. Y yo tengo que poner el palito y observar y sacar. Voy a poner el palito, mi linterna, ¿dónde está? Pásame la linterna, ¿no? ¿Por qué? Porque se me va a colocar el reflejo vagal. Una orofaringe normal es rosada, no está congestiva y no hay ninguna lesión. Y puedo observar acá que está la úvula, son los pilares, por detrás de los pilares están las amígdalas, que no se observa, pues es normal, rosada. Orofaringe no congestiva, o sea, normal. Cuando esto cambia, podemos tener este caso, que solamente está rojita, ¿ven? Algunos puntos, orofaringe congestiva. Orofaringe congestiva con hipertrofia de amígdalas. Y se observan plagas. Una faringitis viral, una faringitis bacteriana. No se puede observar. Solamente está congestiva o ya han crecido las amígdalas. Y voy a observarlas así. No, solamente está congestiva, está rojita ya. Inicio espiral. Ya veo que están las amígdalas hipertróficas, o sea, grandes, y hay placas. Ya tengo operación, ya te voy a tocar. Faringitis estreptocócica, ¿no? La más corta. Muy bien, terminamos. Vamos a las orejas. Primero tenemos que ver lo de afuera, pabellón auricular. Nosotros tenemos que ver la forma curveada, el tamaño que sea igual en ambos lados. La simetría tiene que ser simétrica, no una oreja así y una oreja así, ¿no? La posición tiene que ser central. El ala de la nariz, cuando yo trazo del ángulo externo del ojo hacia atrás en una línea recta, tiene que sobresalir el ala de la nariz. El pabellón auricular. Cuando yo trazo la línea del ángulo del ojo hacia atrás y veo que el pabellón auricular está por debajo de la línea, se denomina implantación baja de la oreja. Muy común en pacientes con síndrome de Down. Tienen implantación baja de la oreja. Y integridad de la piel, es decir, no tiene que haber lesiones. A veces hay, las mujeres utilizan aretes, ¿cierto? Se infectan. Cuando van a andar así, como se ve de un sol, se infectan. Es níquel, eso produce irritación. Cuando se perforan 20 aretes en un solo oído, ¿no? Producen irritación, producen lesiones. Eso tengo que describir. Algo común también que ustedes van a encontrar es que en la parte anterior del pabellón sale como una, por decirlo así, de manera muy vulgar, una carnecita, como una tropita. ¿Cómo se llama eso? Apéndice. Apéndice preauricular, o sea, pre. A veces hay atrás, apéndice retroauricular. Y se dice o se cree que
esos apéndices tienen que ver con alteraciones del tracto genitourinario. Entonces, cuando los apéndices son muy grandes, hay que estudiar que no haya alteraciones genitourinarias. ¿Qué más? A veces por estética, muchas personas que lo tienen lo tapan. Son mujeres con el cabello, no hay problema, son varones hacen crecer el cabello. La única solución, sacar, por estética. Muy bien. ¿Qué más examinamos? Tenemos que examinar el conducto externo. Para examinar el conducto externo, esto ya lo van a hacer muy bien cuando lleven el curso de otorrinolaringología, vamos a usar el microscopio. Ahora no lo van a hacer porque es un aparato que no todo lo para ello. Lo que yo hago con esto es observar el tímpano. Cuando yo hago un examen semiológico del oído, me interesa a mí evaluar el tímpano, que es la parte más importante, por decirlo así, de esta estructura anatómica. Para poder examinar, recuerden que el conducto auditivo está un poquito verticalizado y es aposto. Para poder observarlo, lo tengo que un poquito traccionar para que esté recto y pueda observar con la luz. Por ello tengo que traccionar. Tracciono hacia adelante y hacia atrás. Al hacer eso, el conducto se va un poquito a horizontalizar y me va a permitir ver la visión. Mucho más en adultos. ¿Por qué? Porque en los niñitos el conducto auditivo es horizontal. Es por eso que los niños fácilmente hacen otitis. Como es recto el conducto, el niño que tiene proceso respiratorio va a sacar como recto otitis. En el adulto no. ¿Por qué? Porque el conducto es vertical. Entonces, tracciono hacia atrás, arriba, afuera, coloco el endoscopio y visualizo. Al final voy a observar esto: una membrana clara, sin lesiones, veo parte de la estructura de los